La desigualdad económica parece ser el resultado natural de la pelea entre aquellos que tienen mérito y aquellos que se dedicaron a no planear su futuro y holgazanear. Si tus padres hicieron el gran esfuerzo de trabajar hasta amasar una gran fortuna y que tú lo heredes, Tú mereces ese dinero. porque ellos lo ganaron para ti. Tampoco habría problema con el poder que puedes obtener por poseer tanto dinero. Los millonarios son un claro ejemplo de esto, Ellos lo merecen. diría un troll de internet. A continuación, veremos a Juan Ramón Rayo defender por qué no hay injusticia en la desigualdad. Respecto a esto, en algunos casos estaremos en desacuerdo y en otros de acuerdo. Pero seas muy pro derechas o muy pro izquierdas, te pido que te quites los anteojos y escuches antes de opinar. Comenzamos. Una crítica que se le hace habitualmente al liberalismo viene más desde las izquierdas, más desde el socialismo, marxismo, es el tema de el rol empresario-trabajador, ¿no? Es decir, ¿en qué punto podemos garantizar, por ejemplo, que una corporación que tenga un cierto Monopolio. que tenga un poder de negociación muy grande respecto a un grupo de trabajadores, podemos conseguir que exista realmente una libre asociación y no una especie de coacción por necesidad a los trabajadores, ¿no? Es decir, voy a poner un ejemplo práctico, que se le pague un salario extremadamente bajo, por ejemplo, con el que no pueda ni subsistir. A ver, yo distinguiría de entrada, aunque nos pueda parecer que el resultado final puede ser similar, pero distinguiría lo que es la coacción, es decir, el uso de una acción personal violenta sobre terceros, con lo que alguno podría llamar coacción por necesidad, ¿no? Lo que creo que lo has mencionado incluso tú. Es decir, que una persona, las alternativas que tenga a cooperar conmigo sean tan malas que de facto esté forzado a cooperar conmigo. En ese caso yo no estoy ejerciendo ningún tipo de violencia contra ella. La izquierda suele hablar de violencia estructural, es decir, que si esa persona no tiene medios materiales para subsistir, hay una violencia estructural en contra de ella. Ya, acá hay muchas cosas que decir. Para empezar, el tema de coacción, luego dejamos después el tema de la violencia estructural. Explica muy bien que hay dos tipos de coacción, la coacción violenta y la coacción por necesidades. Que la primera puede ser el tema, por ejemplo, del Estado. Tiene, por ejemplo, el monopolio de la violencia. Si es que tú no haces lo que el Estado quiere que hagas, te puede apresar, y en casos donde no se respetan derechos, pues te puede mandar a destruir tu vida. La otra coacción tiene que ver con el poder de las empresas y también del Estado. Si es que el Estado te contrata, también tendría este poder, porque de hecho si tú a un jefe no le reditúas como él espera que lo haga, simplemente te dice bueno, chao. Acá hay una parte muy interesante, que es que cuando hablamos de capitalismo puntualmente tenemos que hablar sobre rendición de cuentas. O sea, tienes que tú darle algún resultado a quien te contrata. Es una suerte de quid pro quo. Yo te doy algo y tú me das algo. Es una suerte de asociación libre, o al menos así dirían algunos capitalistas. La otra postura es que, al contrario, esta coacción también podría ser considerada, lo pongo acá adentro mejor, como violencia estructural. ¿Qué se refiere con esto? Tenemos un sistema, ¿verdad? Hay muchos sistemas y hay gente que se lleva la peor parte de un sistema o la mejor parte de un sistema. Uno podría pensar, por ejemplo, en las clases sociales que había antes. Obviamente había un rey que dictaminaba lo que hacía. En parte el clero tenía una suerte de pugna con el clero. También la alta nobleza, los nobles, el bajo clero, los demás, ¿no? La baja nobleza, ¿no? Los hidalgos o los vasallos sobre todos. Y tienen una suerte de orden social. Los de abajo trabajan, los de arriba, conforme va subiendo la escala, trabajan menos. En este caso sí trabajan menos literalmente, sí o sí, y más que nada mandan sobre los demás. Es un sistema, sin juzgarlo, es un sistema. Entonces hay cierta gente que está debajo del sistema o tiene la peor parte, y eso se reproduce todavía aún ahora. Uno puede pensar, por ejemplo, en la élite social, la clase alta, la clase media baja, la pobreza, e incluso la gente que ya vive, acá pone marginalidad. Asumo que será la gente que tiene problemas de adicciones y parecidos, también las personas que son consideradas locas y que viven al margen de la sociedad y que forman parte del sistema igual, porque bueno, la élite no es nada más la gente que tiene su dinero formalmente, sino también la gente que tiene el dinero informalmente. O sea, los que venden ciertos psicoactivos. ¿Y a quién se lo venden? Bueno, a mucha gente y en parte
un gran mercado también es la gente que son los marginales de la sociedad. Entonces, todo esto de acá es un sistema. Hay gente que puede ser menos privilegiada y hacia eso se refiere con violencia estructural. Lo que va a decir Rayo es que la violencia estructural no existe porque tiene que ser ejercida por alguien puntualmente. Tiene sentido, o sea, sí, pues tendría que hacerlo alguien para para que en todo el sentido sea violencia. Pero aún así eso no quiere decir que no haya gente que se sienta violentada, porque Rayo asume de que las personas son el centro de la sociedad, en el sentido de que lo que existe son individuos y que se van asociando libremente, como si no hubiera igual de fuerza en el tema colectivo de cada sociedad. La forma en que tú piensas, la forma en que tú haces las cosas, el sistema mismo también forma parte de ti mismo. Tú no serías nadie si no hubiera nadie a tu costado informándote sobre cómo debes ser. Eso es bien curioso porque en verdad el mundo es bastante intersubjetivo o bastante interdependiente. Pero Rayo asume que no, son nada más gente que libremente se asocia. Y ahí está el problema de Rayo, porque piensa que la gente no se puede sentir violentada porque no hay nadie personalmente que lo haga. Y si es que lo hay, es una culpa individual. Cuando el sistema crea gente estresada y que luego violenta a hijos y que luego violenta a los demás y que luego genera una cultura, por ejemplo, la capitalina o la de ciudad, que es bastante hostil a los demás y genera esta violencia estructural. Bien, pero incluso aunque habláramos de violencia estructural, que a mí no me gusta porque la violencia es la acción de una persona sobre otra, no del sistema sobre nadie. Sí. En cualquier caso... Ahí justamente está asumiendo de que el sistema no es parte de cada individuo. El sistema nos moldea así también como nosotros moldeamos al sistema. Pero asumir que el sistema no tiene ninguna injerencia como una entidad es negar mucho de las ciencias sociales o simplemente, abstrusamente, no escuchar. No sería yo quien estoy ejerciendo la violencia sobre ella, sería la estructura, pero no yo en particular. Claro, esto muchas veces la izquierda lo reorienta diciendo, no, es que esa estructura material que genera violencia, pues sí, que es claramente una tesis marxista, la ha conformado la clase capitalista. Claro. Y tú formas parte de la clase capitalista y por tanto sí eres copartícipe de esa violencia estructural que fuerza al trabajador a vender su fuerza de trabajo. Eso es bien interesante, en verdad, porque hablamos sobre lo que las izquierdas suelen decir, ¿no? Lo que las izquierdas suelen hablar sobre el sistema. Aseverar mejor. Claro, hay unas izquierdas que dicen que el sistema es el problema, pero en el sentido de que los ricos son los que determinan el sistema. Y otra es que el sistema tiene un orden propio. Yo estaría más a favor del segundo. El primero no, porque los ricos realmente y muchas veces no tienen las herramientas para entender que el sistema tiene poderes y que ellos lo ejercen. Imaginemos el más inocuo, de repente el hijo de una persona con mucho dinero, quizá con $500,000 en el banco. Imaginemos, ese niño no tiene ningún marco teórico para entender que el sistema lo ha hecho poseedor de demasiado poder, que el sistema ha generado que su posición haga que pueda violentar a otros si quisiera. De acuerdo a su educación en casa o cómo ha vivido su casa, su experiencia en su casa, él puede hacer cosas y otras no. Tampoco puede decirle, papá, dame toda tu plata mañana. No puede hacer eso. Pero tiene ciertos límites y también permisos para hacer ciertas cosas u otras. Y es su naturalidad, en el sentido de que es su cotidianeidad. ¿Se le puede acusar a esa persona de ser violento realmente? ¿O es parte del sistema nada más? Uno que es menos inocuo, que es las personas que viven en un perfil ya muy alto. Imaginemos siempre la gente más rica. Imaginemos, no sé, Jeff Bezos, no sé, Elon Musk. Elon Musk es un claro ejemplo muy interesante porque él ha sido sistemáticamente violentado por su padre, y por su madre y por su familia. Y esa violencia supuso una personalidad altamente narcisista en la cual tiene que demostrar siempre ser el mejor en todo. Y eso es horrible. Vivir eso es horrible. Pero él no se da cuenta que es parte de un sistema. Él no se da cuenta que él ha tenido que elegir sobrevivir imponiéndose sobre los demás porque lo que le enseñaron de niño era tienes que destruir al otro. Porque a él lo destruyeron para poder imponerte, para poder ser alguien en este mundo. Y lo que importa en este mundo es ser alguien importante. Él pudo haber elegido otra vida completamente diferente a la actual, pero no lo hizo porque sea un genio, que yo creo que no lo es, sino por sus temas emocionales con su familia. Y él no entiende que el poder que tiene puede cambiar el sistema, pero es únicamente una parte del sistema, no es todo el sistema. También nosotros reafirmamos con nuestras ideas
el sistema. Como el sistema tiene un orden propio, entonces lo reforzamos siempre creyendo en él, que existe tal sistema. No, pero aquí hay muchos saltos lógicos. Es decir, ni acepto, ni creo que sea aceptable que la violencia sea estructural, porque la violencia es entre personas, ni además el hecho de que yo sea capitalista me convierte en miembro de un sujeto activo como podría ser la clase capitalista, ni tampoco esa determinada estructura que tú calificas de violencia o que generadora de violencia estructural ha sido engendrada por la clase capitalista. Eso es muy interesante, claro. El capitalismo, o sea, las personas capitalistas que tienen el capital no lo engendraron per se como tienen un plan maquiavélico, aunque algunos sí, más o menos. Por ejemplo, Peter Thiel, que tiene esta perspectiva de que no haya Estado, sino que haya pequeños enclaves de libertad económica, y es solamente libertad para ellos, para los que ya tienen capital, no para todo el mundo. Pero salvo casos contados, en realidad no es ninguna búsqueda infame de cada rico de ser igual de ricos como malvadamente. Puede ser, o sea, uno podría llegar a decir, bueno, está más o menos alineada con los intereses de la clase capitalista. Discutible, por lo que ahora voy a mencionar. Pero bueno, aún así, que algo esté alineado con mis intereses no significa que lo haya creado yo, ¿vale? Entonces, ya digo, hay muchos saltos lógicos como para terminar responsabilizando de tu situación, o terminar responsabilizándome a mí de tu situación, o responsabilizar a otro de mi situación. Miren cómo ve el tema de mi situación. O sea, únicamente piensa que es mi responsabilidad, lo cual sí tiene que ver con, o sea, de hecho tenemos responsabilidad en cómo el sistema funciona también y también en cómo me va con mi vida también en parte. Muchas veces pensamos que todo lo que nos pasa es por el exterior y no siempre, también tenemos cierto libre albedrío. Es un poco de ambos, un poco del tema de la determinación externa y también de lo que las personas pueden hacer con lo que les dijeron que eran, ¿no? Eso suena muy sartreano, pero en verdad es más Foucaultiano. La idea de que las reglas están dadas, pero yo puedo manipular las reglas de cierta manera a favor de mis intereses, pero tampoco es que pueda hacer demasiado. Hay ciertos límites que no puedo cruzar hasta que sean normalizados muchas veces también, como por ejemplo lo que está pasando ahorita con la normalización del saludo que hizo Elon Musk. Pero bueno, tema aparte. Dicho esto, expresada esta diferencia que yo creo que es importante mantener entre coacción como tal y luego pues formas de desamparo social que desde luego son muy deplorables desde un punto de vista personal e incluso social si es una situación en la que está mucha gente, que empujan o bueno, que presionan o que lleva a que la persona se sienta presionada por las circunstancias, que ya digo, no son acciones de nadie, para cooperar con otras personas. Establecida esa diferencia, ¿qué mecanismos hay dentro del liberalismo para nivelar el poder de negociación? Que creo que es la pregunta al final, ¿no? Bueno, pues al final el poder de negociación lo nivelas primero con un mecanismo o con un principio que no hemos mencionado, que es el de libre mercado. Uno de los principios del libre mercado es la libre competencia, entendiendo libre competencia por libertad de entrada en el mercado, de tal manera que si una empresa o un trabajador, porque a veces el poder de negociación lo tiene más el trabajador, por ejemplo, trabajadores muy cualificados y muy específicos, esto en los clubes de fútbol se ve con claridad, ¿no? Sí. Está poniendo el tema de esta libertad del empleado con una excepción. Eso es bien misleading. O sea, no sé cómo decirlo en español. Es como está llevando la conversación a temas muy específicos. Él habla sobre cómo el mercado se regula o cómo hay justicia en este libre mercado. Él habla sobre libertad de entrada a este. Entonces, la facilidad de que alguien tenga... En ese punto habla sobre mercados en general, que tengas la posibilidad de entrar nada más y poner tu negocio y ya está. Y también habla del mercado de las personas, o sea, el trabajador, y que no siempre la empresa tiene esta fortaleza sobre el empleado. Y menciona no siempre porque en algunos casos, como en los casos futbolistas, pues no pasa eso. Si es que Messi, el mejor jugador del mundo, o si te gusta más el otro, Cristiano Ronaldo, bueno, ellos pueden decidir dónde ir e incluso decidir cuánto pueden ser pagados porque tienen esa posibilidad, pero son excepciones. La mayoría no tiene esa posibilidad. La alta cualificación es para una minoría, no es para la mayoría. No digo que sea el caso más común, pero que también, sí existe. También cabe esa posibilidad y no hay que negarla estructuralmente. Pero bueno, Es que no es sistemático, Juan Ramón. No es sistemático. Si fuera sistemático, ok. Pero no es lo que pasa comúnmente.
y el tema es que sea sistemático para darlo como un rasgo de. El rasgo de la libertad, cuando hablamos sobre libertad de entrada en el mercado laboral, está limitado por la empresa, sistemáticamente hablando. Una empresa puede tener una posición predominante en el mercado, pero la tendrá siempre y cuando exista libre competencia en la medida en que siga satisfaciendo las necesidades de sus clientes. Si deja de hacerlo y sigue habiendo libre competencia, cabrá la posibilidad de que aparezca otra empresa que lo haga mejor y que la desplace del mercado. La libre competencia no es que en un momento determinado haya muchos oferentes. La libre competencia es fundamentalmente que no haya barreras que impidan que puedan entrar nuevos oferentes en el mercado que le disputen la posición económica a los oferentes existentes. Ya, pero hay dos cosas ahí grandísimas, o más incluso, pero dos cosas fundamentales que quisiera hablar sobre el tema. Yo diría que no hay libertad o no hay libre mercado por dos razones. Uno es la capacidad de influenciar en el consumidor y la otra es la capacidad de dominar el mercado. De hecho, si es que uno intenta manipular al consumidor, lo cual se ha hecho durante mucho tiempo y por lo tanto Coca-Cola sigue siendo una entidad que satisface, sí, y hace daño a la gente, es porque logran posicionarse con campañas de marketing pagadas en millones, y por eso cuando uno hace marketing gana mucha plata, porque lo que reditúas a la empresa cuando haces un buen marketing es muy grande. Es tan grande que ese dinero que pagan es exorbitante para una empresa de marketing y es aún más para las ganancias que generas cuando ese marketing está bien hecho. La manipulación de una empresa aún más grande que una empresa cualquiera, es todavía mejor y logra concentrar el mercado en unos pocos. Eso por el lado nada más de capacidad de influenciar en el consumidor. En el caso del mercado y de cómo uno puede dominar el mercado es cuando una empresa entra al mercado o puedes oprimirla con haciendo una competencia desleal, o sea, dejando tu precio tan bajo que tengas que le ganes, o puedes comprarla, o puedes contratar abogados para poder hacerles demandas por copyright cuando no pasa eso y sabes que una pelea así puede ahogar a una empresa recién emergente. Esos son vicios de las empresas más grandes y Juan Ramón Rayo lo sabe, pero estipula la libertad está en ese libre entrar, pero no es lo que pasa en la realidad, porque la empresa que tiene ya una posición de dominio va a querer ejercer ese dominio. Es un principio, ¿no? Libertad para competir. Pero luego hay otra forma de nivelar el poder de negociación, que es libertad para cooperar o libertad para asociarse. Es verdad que una gran empresa puede tener más poder de negociación frente a un trabajador, pero ya no está tan claro que tenga poder de negociación frente a un conjunto de trabajadores libremente asociados, por ejemplo, a través de un sindicato. Entonces, la libertad de asociación, acrecentar el número de los agentes que están negociando, también puede nivelar el poder de negociación. Eso lo dice Hayek, curiosamente, y él es libertario. Vean cómo Hayek también aboga por el sindicato porque se da cuenta de que el poder es desigual entre una empresa y unas personas o una persona sola en una empresa. Pero si es que se asocian todas las personas que están en una empresa con un sindicato, pues funciona mejor en realidad. ¿Vale? Por consiguiente, existen estas dos formas. Libre competencia entre empresas por contratar trabajadores y libertad de los trabajadores para asociarse sindicalizadamente entre sí, sin privilegios jurídicos, pero con la fuerza que les da la asociación para negociar con la empresa. Eso es curioso porque de hecho lo que hacen muchas empresas, incluidas por ejemplo las más grandes como Amazon, es intentar destruir cualquier sindicato. Y eso está normalizado en gran parte del mundo. Es normal que la empresa busque destruir la búsqueda de sindicato. Y les ofrecen obviamente el oro y el moro para que puedan llegar a un acuerdo para que la empresa no tenga que enfrentar el sindicato. Porque saben que negociar con los sindicalistas es mucho más engorroso y mucho más contraproducente en ganancias que gastar con abogados y con marketing para destruir cualquier búsqueda de sindicatos. ¿En qué se traduce? Pues por ejemplo, en Suiza, país que hemos mencionado antes, en la mayoría de cantones no existe salario mínimo ni existe una regulación laboral desde el Estado muy intervencionista. Eso significa que en esas jurisdicciones, en esos cantones donde no existe salario mínimo, ¿le puedo pagar a un trabajador suizo, no sé, un $1 al día o un franco suizo al día? No. ¿Por qué? No porque un empresario individualmente a lo mejor no quisiera pagar ese salario, o porque si aisláramos a un empresario y a un trabajador y dijéramos no hay nada más alrededor de vosotros, pues el trabajador podría decir yo es que estoy en necesidad extrema porque solo puedo cooperar contigo, solo puedo trabajar para ti y claro, si no trabajo para ti me muero de hambre y por tanto me puedes pagar lo que quieras. No, pero es que esa relación está inserta en un entorno competitivo. ¿Qué significa eso? Que otras empresas quieren contratar a ese trabajador y las empresas compiten entre sí elevando el sueldo mínimo de facto, no de jure, pero sí de facto, pues no sé, a 3.000 o 4.000 euros mensuales. Sí.
Eso sería la libre competencia, que ya nivela el poder de negociación, porque un trabajador no negocia únicamente con una empresa, sino con todas las que quieren contratarlo. Y cuantas más haya y más compitan entre sí, más poder de negociación tendrá el trabajador. Por supuesto, el trabajador también compite con otros trabajadores, pero en la medida en que la demanda de trabajadores por las empresas sea mayor, y esto sucede en economías libres y vibrantes, donde se acumule capital, etcétera, sea mayor que la oferta de trabajadores, pues ahí la sartén por el mango la tienen los trabajadores. Claro. En España, por desgracia, como la legislación laboral genera... Ahora, todo un tema ahí complicado. O sea, de hecho sí pasa que en Suiza funciona. Ahora, el tema con Suiza es que Suiza es una democracia directa. Es muy diferente a lo que pasa en toda Europa, para empezar. Y en segundo lugar está el tema de que es muy pequeña también. Siendo tan pequeña Suiza, y aparte, Suiza está dividido en 26 partes, cada uno tiene mucho poder de negociación. Entonces, es más complicado que abuse a alguien de su poder en un lugar donde tiene una búsqueda política tan fuerte como es en Suiza. Claramente, la tasa de sindicalización en Suiza es muy baja, no es como en otros países, pero también tiene legislación muy fuerte a favor de lo que ellos consideren justo, en el sentido puntual de que como son 26 locaciones o cantones muy chiquitos, pueden opinar todos sobre qué cosa es mejor para su cantón. Curiosamente, esta idea federativa funciona en el sentido de son como pequeñas comunas que cada una decide por sí misma, pero colectivamente tienen fuerza porque como colectivo pueden legislar a favor de sí mismos. Y eso impide que cualquier empresa venga a abusar de ello. Al fin y al cabo, Juan Ramón Rayo acaba diciendo lo que dice Hayek, que hay dos opciones. Una es libre competencia y la otra es que tenga fuerza también el sindicato para que no haya esta posibilidad de distorsión. Y con esto les agradezco mucho, que tengan buena semana y los veo pronto. Chao, chao.